Hola a todos. Hoy es lunes, 8 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Carl Jacobo está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Carl. Muchas gracias por invitarme. Me alegra estar de nuevo con vosotros. Gracias. Carl, hemos tenido un ataque con drones en Ucrania, y Keith Kellogg ha salido diciendo que este es uno de los mayores ataques contra Ucrania. ¿Qué está pasando con el caso de Ucrania? ¿Por qué es tan difícil para Occidente hacer algo al respecto? Porque al fin y al cabo, si miras a la administración Trump, junto con los europeos, todo giraba en torno a ejercer más presión sobre Rusia en términos de petróleo, en la forma en que exportan su petróleo a la India. Sabemos que esto es lo que informaron en Fox News. Hay 5 importadores importantes de petróleo ruso. Mira, observa la lista. Ves a China, India, Turquía, la Unión Europea y Brasil. No veo a Estados Unidos enfrentándose a China porque dicen que China es demasiado grande para que podamos enfrentarnos a ella. India, de alguna manera, bueno, no se sienten tan cómodos enfrentándose a India, lo que ha llevado a lo que está ocurriendo entre Irán e India. No lo sé. Un equipo diplomático va a Irán. Van a expandir de alguna manera la relación porque quieren enviar sus productos a Asia Central a través de Irán, ya que India está buscando algún tipo de alternativa debido a lo que está ocurriendo con Ucrania y la presión que están recibiendo de Estados Unidos. Ves a Turquía, la Unión Europea y Brasil. No veo a Brasil echándose atrás. En cuanto a Turquía y la Unión Europea, parece que la solución final en la mente de la administración Trump sería presionar a India y a la Unión Europea. Ni siquiera Turquía parece ser el caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esta es una situación muy peculiar porque, en primer lugar, las cifras que has mostrado representan solo las importaciones directas desde Rusia. Pero en cuanto a la India, por ejemplo, ellos básicamente compran crudo a Rusia, luego refinan ese crudo y lo venden a Europa. Esto significa que lo que compran los europeos, y la cifra que estaba en la tabla que mostraste, la cifra que tienes es la importación directa de Rusia a Europa. Pero también hay una forma indirecta de recibirlo. La mayor parte del petróleo que se utiliza en Europa proviene de Rusia, directa o indirectamente. Indirectamente llega desde Turquía y desde la India, después de ser refinado en esos países. Es decir, si miras, probablemente tengo aquí un diagrama que muestra cómo la India ha ampliado sus importaciones desde Rusia porque empezó a comerciar con petróleo refinado. No estoy seguro de tenerlo aquí. Probablemente no, por desgracia. De todos modos, esto significa que hay mucha hipocresía aquí porque Europa sigue comprando petróleo ruso, pero de forma indirecta, como hemos dicho. Y la idea era que India siguiera comprando este petróleo, porque el problema es que con el petróleo hay una cantidad determinada en el mercado. Si eliminas completamente a un actor como Rusia, si aislaras totalmente a Rusia, si Rusia no pudiera vender ni una sola gota de petróleo, eso crearía una escasez masiva de petróleo en el mercado y los precios del petróleo se dispararían. Y por esa razón, de hecho, puedo recordarte, la fecha está en francés, pero en noviembre de 2022, los estadounidenses animaron a la India a seguir comprando petróleo porque no querían que el mercado petrolero se desestabilizara por completo. De hecho, también a principios de 2022, los estadounidenses advirtieron a los europeos sobre la imposición de sanciones extensas en el sector energético, porque eso generaría inflación en el mercado energético en general, no solo para el petróleo, sino también para el gas y otros productos similares. Sin embargo, los europeos no quisieron escuchar esa advertencia. Como resultado, siguieron adelante con lo que querían hacer. Pero también utilizaron, y esto es algo que no les gusta admitir,
esas vías indirectas a través de la India. Decían, bueno, no es petróleo ruso. Lo mismo ocurre con el petróleo que, por ejemplo, ha formado parte de esas importaciones directas. A veces incluso hay petroleros en alta mar intercambiando y mezclando petróleo ruso con otros tipos de petróleo. Y por lo tanto puedes decir, bueno, no es ruso, es petróleo de los Emiratos Árabes Unidos o de donde sea, ¿ves? Así que tienden a jugar con las palabras para presentar una imagen diferente. Así que la tabla que mostraste es muy nominal, pero no refleja la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la India, y esto fue explicado, por cierto, por el ministro de Asuntos Exteriores Jaishankar recientemente en una entrevista, dijo, ¿sabes? El PIB per cápita en la India es de unos $2,000, mientras que en Europa y otros lugares es de unos $20,000 o más. Así que no podemos pagar más por nuestro petróleo, porque esto tendría un efecto muy desestabilizador en la economía. Cuanto menores sean tus ingresos, menor será tu margen de error o margen de maniobra. Y por lo tanto, cuanto más barato sea tu petróleo y tu energía, mejor será para esto. India tiene una gran economía, pero sigue siendo muy frágil. Está creciendo, está mejorando, pero sigue siendo muy frágil. Hay muchas actividades agrícolas que por la naturaleza de esta actividad son extremadamente frágiles y por lo tanto también sensibles a los cambios en el mercado, especialmente cuando, por ejemplo, Estados Unidos, porque Estados Unidos se quejaba de que India vende más productos agrícolas y de granja a Estados Unidos que a la inversa. El problema es que los productos estadounidenses son demasiado caros para la India. Por lo tanto, aquí tienes, y por eso también tienes, medidas proteccionistas por parte de la India para evitar la desestabilización del mercado. Y por eso la India está de alguna manera acorralada, porque no tiene libertad de movimiento para aceptar o rechazar aranceles y cosas por el estilo en productos energéticos. Y por esa razón, dado que ahora la India puede permitirse estar más cerca de los BRICS, puede permitírselo porque tiene mejores relaciones con China y otros, puede contar con el mercado de los BRICS, si se me permite simplificarlo mucho. Por lo tanto, hoy la India puede permitirse decirle a Estados Unidos, lo siento chicos, pero no vamos a cumplir. Es decir, si nos imponen aranceles, pues que así sea. Entonces no venderemos a Estados Unidos, venderemos a otros países, punto. Simplemente nos olvidamos del mercado estadounidense. Y esa es también la posición de China. Por supuesto, China exporta mucho más a Estados Unidos y también exporta materiales mucho más sensibles, como tierras raras y otros minerales muy delicados, productos como semiconductores o elementos para semiconductores y otros sistemas de alta tecnología. Por lo tanto, China tiene una enorme capacidad de presión sobre Estados Unidos y puede decir, bueno, si nos ponéis aranceles, entonces simplemente dejamos de venderos estos productos. Eso es lo que han empezado a hacer con las tierras raras y cosas por el estilo. Así que China está protegida no solo porque es un país grande, sino porque posee productos estratégicos que no solo son útiles, sino necesarios para Estados Unidos, no solo para la economía, sino también para la defensa estadounidense y cosas por el estilo. Creo que mencionamos en tu programa hace unos meses que muchos componentes de misiles, aviones, barcos de la Marina y cosas así, muchos de esos componentes provienen directamente de China. Si China no pudiera proporcionar esto, entonces todo se vendría abajo. Así que China tiene mucha influencia sobre Estados Unidos. Pero a su vez, la India puede contar con China para obtener apoyo económico, especialmente hoy en día. Por lo tanto, tenemos, y ese es el resultado de este cambio que hemos visto en el mundo, que debido a que el llamado resto del mundo tiene la capacidad de existir económica, política y estratégicamente, puede existir sin Occidente. Y de hecho, si se me permite decirlo, siempre utilizo esta imagen. Justo después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos era el motor de Occidente, la locomotora, si tomamos un tren, la locomotora. The locomotive, if you take a train, the locomotive. And the US used to. Y antes, Estados Unidos solía impulsar económicamente e industrialmente a todo Occidente, y todo eso. Pero ahora esa capacidad de Estados Unidos se ha desvanecido. Ya no produce, quiero decir, sigue produciendo, pero mucho menos que antes. Ahora los europeos son más independientes de Estados Unidos que hace 40. Sí, 40, pero probablemente 60 o 70 años. Y hoy el resto del mundo está en la misma situación. No dependen de Occidente. Dadurch das Forsttripias ciudades. Y eso es muy cierto en el caso de China. China está never se convertir en voz en el resto del mundo. China has become today the engine of the rest of the world. It has the same position as the US had after World War II. Tiene la misma posición que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero para el resto del mundo. Y eso es exactamente lo que Occidente tiende a olvidar. Como resultado, cuando cortamos lazos o cuando amenazamos a países con cortar lazos económicos con ellos, pueden decir, bueno, no hay problema, simplemente iremos a China, ¿ves? Y viceversa. Los estadounidenses empezaron a imponer aranceles. Eso fue a principios de este año, cuando empezaron a imponer aranceles a China. China dijo, de acuerdo, ¿quieres imponer aranceles? Bien, entonces no compraremos nuestra soja a Estados Unidos, cambiaremos de proveedor, y se fueron a Brasil. Ahora, Brasil está suministrando soja a China, y todos los contratos de soja con Estados Unidos han sido cancelados. All the contracts with soybeans with the US have been canceled. As a result, you have millions of dollars that have been lost. Como resultado, los agricultores estadounidenses han perdido millones de dólares porque para los chinos existía un posible sustituto de Estados Unidos en el mercado. Y ahora, esa es la razón por la que los BRICS hoy en día son tan complementarios entre sí. De hecho, pueden casi, probablemente aún no por completo, pero casi pueden funcionar como un mercado paralelo, separado del mercado occidental. Y este es el cambio en la situación estratégica, y eso es lo que Trump no ha entendido. Él sigue aplicando la antigua diplomacia de cañonero que se utilizaba desde finales del siglo XIX y que todavía se sigue aplicando. Por supuesto, no es exactamente así, excepto en el caso de Venezuela, donde todavía envían los cañoneros. Venezuela, where they still send the gunboats, but when it comes to other countries, it's Pero cuando se trata de otros países, no es el cañonero como tal. Quiero decir, los medios han cambiado. Ahora son los aranceles y las sanciones. Pero es exactamente la misma idea. Quiero eso de ti. Si no quieres dármelo voluntariamente, te obligaré a darme lo que quiero. Y eso es exactamente lo que está haciendo Trump. Esto es exactamente lo que ha hecho con Europa. Esto es exactamente lo que está intentando hacer en Oriente Medio. Y eso es exactamente lo que intentó hacer con Irán. Esto es exactamente lo que ha hecho recientemente con Europa, con este acuerdo extraordinario que tuvo con Ursula von der Leyen. Sabes, simplemente subió los aranceles. Y entonces el debate no es sobre si debe haber aranceles o no, es yo subo el arancel. Ahora, si quieres, puedo bajarlo un poco. no, if you want, I can just go a little bit. I can go down a little bit with the tariffs. So it's Puedo bajar un poco los aranceles. Así que definitivamente es una política de presión. Y eso es exactamente lo que Trump ha dicho, por cierto, también para otros temas como la paz bajo presión. Es decir, quiere llegar a acuerdos por la fuerza. Y he comparado esto con un trato de tipo mafioso. Ya sabes, si no haces eso, destruiré tu tienda. Esto es exactamente lo que está haciendo. El problema es que ahora existen alternativas. Y dado que el dólar sigue siendo una de las principales herramientas de, digamos, no la política, sino la influencia de Estados Unidos, el dólar es la herramienta principal para eso. Entonces, la mejor manera de escapar de la presión estadounidense, quiero decir, una de ellas, es ser independiente del dólar. Por lo tanto, desdolarizar. from the dollar, therefore to de-dollarize. And the whole movement of the BRICS and what we have seen recently. Y todo el movimiento con los BRICS, y lo que hemos visto recientemente en Tianjin, China, trata de esto. ¿Cómo podemos tener un mercado que no utilice el dólar para reducir esa vulnerabilidad? Y es muy importante entender lo que Trump no ha entendido, que el dólar era una fortaleza hace 50 años, porque obviamente todo estaba bien.
Estados Unidos no estaba utilizando el dólar como arma, pero hoy el dólar se ha convertido en una vulnerabilidad para todos estos países. Así que no quieren dejar de comerciar con Occidente ni nada por el estilo, solo quieren dejar de ser vulnerables al dólar. Por lo tanto, seguirán comerciando tanto como puedan, pero se desdolarizarán. Y si no aceptamos esto, entonces comerciarán entre ellos, porque ahora hemos mencionado a la India, es una economía frágil, pero es una economía en desarrollo. India, it's a fragile economy, but it's a developing economy. It developed very fast. Se desarrolló muy rápido y lo hace de múltiples maneras, no solo en la agricultura, sino también en áreas de alta tecnología y cosas por el estilo. Así que esto significa que será muy fácil para los países BRICS o países no occidentales encontrar alternativas al mercado occidental, tanto para vender productos como para comprarlos. Y por lo tanto, la India se ha visto atrapada en eso. Sigue estando en la tríada, si podemos llamarla así, esta tríada de Rusia, China e India. Dentro de los BRICS, la India sigue siendo más o menos el eslabón débil, no solo estructuralmente, sino también políticamente, porque la India siempre ha intentado mantener una relación muy equilibrada entre Oriente y Occidente, incluso durante la Guerra Fría. Es un país no alineado, aunque la mayor parte de su equipamiento militar procedía de la Unión Soviética. Logró mantener buenas relaciones con Occidente. To keep good relations with the West. And after the Cold War, India maintained this. Y después de la Guerra Fría, la India mantuvo esta política de no alineamiento, intentando tener buenas relaciones con todos los actores principales, con Rusia, obviamente, pero también con Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea. Con China siempre ha sido un poco difícil, pero hemos visto recientemente, desde el año pasado, por cierto, que la relación con China está mejorando. Ahora existen mecanismos de diálogo y discusión. Y por cierto, recuerda que la Organización de Cooperación de Shanghái trata sobre la resolución de conflictos. Ese es el propósito de la OCS. Es un mecanismo que permite el diálogo para resolver crisis. Y esa es la razón por la que se creó en 1996, para resolver cuestiones regionales relacionadas con el agua, especialmente con los países de Asia Central. Desde entonces, se ha desarrollado hasta convertirse en un instrumento, una plataforma para el diálogo y la cooperación. Lo que hemos visto en Tianjin es simplemente el paso más reciente en este desarrollo. Asociado a esto está, por supuesto, el diálogo sobre las fronteras, por ejemplo. Esa es la razón por la que, y esto se mencionó la semana pasada durante la reunión, China e India mantuvieron conversaciones sobre la resolución de cuestiones fronterizas. Estos problemas no se resolverán en semanas, y desde luego no en días, pero la plataforma, la OCS, ofrece un espacio para el diálogo, y esa es la esencia. Ahora bien, una vez que tienes esto, por supuesto, también debemos entender esos conflictos de manera holística, porque si tienes buenas relaciones comerciales, entonces tienes todo el interés en resolver tus problemas políticos, cuestiones fronterizas, mediante el diálogo político, y viceversa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y eso es probablemente lo que mostró esta última cumbre de la OCS. Ahora, la India sigue siendo el punto débil porque quería mantener una buena relación con Occidente. Occidente está abusando o explotando eso para obligar a la India a presionar a los otros miembros de la tríada, por así decirlo. Y por eso la India es el punto débil en ese sentido. No porque sea un país débil. Esto definitivamente no es el caso, sino porque siempre quiso mantener una relación equilibrada con todos los actores. Ahora, como Occidente está intentando aprovecharse de esta no alineación, forzarán a la India a acercarse más a China y Rusia. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando, porque la India, al fin y al cabo, definitivamente tiene esta tradición, diría yo, de no alineación política. Pero al final del día, lo que también es importante es que tengas el mejor marco y las mejores condiciones para desarrollar tu propio país. Y por eso, hoy vemos que cuando hablas con Rusia o China,
Ellos no intentan imponer políticas ni cosas por el estilo. Si tienes comercio con ellos, es solo comercio. Das algo, pagas por algo, recibes algo y así sucesivamente. Eso es todo. Ahora bien, cuando comerciamos con Estados Unidos o Europa, ellos intercambian productos por políticas. Intentan forzar a la gente a adoptar una forma que quizá no desees. Y en relación con eso, tenemos esta relación tan extraña que se creó, creo que fue en 2020 o por ahí, por parte de Estados Unidos. El AUKUS. No, perdón, el Quad, que vino antes que AUKUS, y que era una especie de relación entre Australia, Estados Unidos, Japón e India. Australia, US, Japan, and India. But we could see, and India felt Pero podíamos ver, y la India también percibió el problema de esta manera, que la presencia de la India en este contexto se debía simplemente a que Estados Unidos intentaba formar una especie de frente unido contra China. Pero en realidad no les importaba mucho la India, solo querían tenerla de su lado. Pero la India no obtuvo ningún beneficio de eso. Y cuando después se creó AUKUS con el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, también fue una alianza contra China. Pero entonces simplemente se olvidaron de la India. Así que la India sintió, bueno, ¿somos socios o no lo somos? Y si lo somos, ¿cuál es el propósito de esta alianza? Y todo se vino abajo de alguna manera, porque los indios sintieron que habían sido utilizados en ese tipo de alianza. Y ese es exactamente el problema. Estados Unidos está utilizando este no alineamiento para sus propios fines y no, digamos, para apoyar la política de desarrollo de la India. the development policy of India. Creo que la pregunta principal sería, ¿por qué hacen eso? Hacen un mal uso de este tipo de... Porque me parece que de alguna manera creen que las diferencias entre China e India son tan grandes y tan importantes que no pueden superarlas, no pueden resolverlas. Por eso no sienten la necesidad de acercarse a la India. No sienten la necesidad de ayudar a la India o intentar atraerla hacia Estados Unidos. De la misma manera en que pensaban sobre Rusia antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, creían que las diferencias entre ambos países eran históricas, tradicionales, y que no podían acercarse más. Y por eso creo que la misma mentalidad puede aplicarse a la situación con la India. No ven a estos dos países uniéndose, acercándose. Por eso están tratando a la India de esta manera. Well, most probably, I mean, you're probably right. Bueno, probablemente sí. Quiero decir, probablemente tienes razón. No lo sé. Lo que veo es que Occidente tiende a tener esta mentalidad antigua de intentar rodear a sus enemigos. Primero, intentan definir enemigos en todas partes, ya sabes, cualquiera que no esté exactamente en la misma línea. Es decir, básicamente las personas a las que no pueden explotar son enemigos. Esa es la regla, más o menos. Y luego intentan rodear a los enemigos. Eso es exactamente lo que intentaron hacer con Rusia. Eso es lo que intentaron hacer con Irán. Ya sabes, todos estos acuerdos, los acuerdos de Abraham, el propósito de eso era luchar contra Irán. Así que intentan hacer alianzas contra sus enemigos. Por eso tienen todas esas bases militares alrededor del mundo. Mira dónde están. Intentan rodear a sus llamados enemigos. Y luego, por supuesto, pagan por ello. Y pagan mucho dinero, en primer lugar, para mantener las bases y su presencia. Y sobornan, hasta cierto punto, a los países que quieren utilizar en contra de sus enemigos. Y solo tienen unos pocos de estos enemigos. Son enemigos estratégicos. Quiero decir, Irán tiene un lugar especial porque Irán probablemente es un que existe más en las mentes estadounidenses. No han aceptado lo que ocurrió a finales de 1979, toda esa revolución y Khomeini. No pueden digerir esto. Y por lo tanto, todo el problema, no quieren recordar lo que le hicieron a Irán. Sí, exactamente. Sabes, esto es muy emocional allí. No pueden entenderlo y no quieren entenderlo. Con los otros, especialmente China y Rusia, hay una especie de racionalidad detrás de esto, porque obviamente China es vista como un fuerte competidor en el ámbito económico, si se quiere, y Rusia es considerada un competidor en el ámbito estratégico, militar estratégico.
si puedo resumirlo así. Y por lo tanto, quieren, porque estas dos presencias impiden o suponen un problema para la hegemonía estadounidense. Y este sentido de hegemonía es una constante en el pensamiento estadounidense o en la mentalidad estadounidense en general. Por cierto, no es algo nuevo. The US mindset at large. It's not new, by the way. But it gained importance after. Pero cobró importancia después de la Primera Guerra del Golfo, en 1991. Siempre ha habido cierta esperanza, pero probablemente menos aceptada formalmente de lo que lo fue. Y después de 1991, recuerda, es cuando surgió la llamada doctrina Wolfowitz, precisamente basada en eso. Quiero decir, el comunismo es muy interesante. Yo estaba en Washington, D.C. para una negociación cuando cayó el muro en Berlín y pude ver cómo los estadounidenses estaban tan orgullosos de haber ganado la Guerra Fría. Aunque si lo analizas correctamente, ni los estadounidenses ni Occidente ganaron la Guerra Fría. Fue el comunismo el que perdió la Guerra Fría, ni siquiera la Unión Soviética, sino el comunismo. El sistema no era sostenible, y esa es la razón por la que colapsó por sí mismo, desde dentro, si quieres. It collapsed from itself, from within, if you want. And you could see. Y se podía ver que nadie siquiera hizo un esfuerzo por mantener ese sistema. Cuando todo el sistema comunista colapsó en la Unión Soviética, por ejemplo, la KGB sabían que colapsaría y no hicieron nada. Solo hubo ese intento de golpe contra Gorbachev, en el que estuvo implicado el jefe de la KGB, pero solo el jefe. Fue arrestado por sus propios hombres. Verás, la KGB, toda esa gente, Vladimir Putin como ejemplo, no tenía ningún interés en mantener el sistema, porque sabían que el sistema no era sostenible. Y por lo tanto nadie en Occidente podía atribuirse la responsabilidad, no la responsabilidad, sino considerarlo un logro de haber hecho colapsar el comunismo. El colapso era inevitable. The communism to collapse. The collapse was bound to collapse. It was clear that it would collapse at one point. Estaba claro que colapsaría en algún momento. Colapsó en ese momento concreto. Pero esto no fue resultado de Occidente. El problema es que Occidente, especialmente Estados Unidos, afirmó que era su victoria. Y al afirmar que era su victoria, consideraron que habían vencido al comunismo. Y luego, poco después, tuvieron la victoria contra Saddam Hussein. Esto dio a Estados Unidos la sensación de que eran todopoderosos en este planeta, ¿ves? Habían apoyado, en cierta medida, el desarrollo de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es ciertamente cierto, al menos en parte. Y más allá de esto, tras el final de la Guerra Fría, tuvieron una victoria contra el principal enemigo de la sociedad occidental y una victoria contra el principal alborotador en Oriente Medio. The major troublemaker in the Middle East. And that's exactly what prompted Y eso es exactamente lo que motivó la doctrina Wolfowitz, que decía que ahora Estados Unidos está en la cima de su poder, o quizá no exactamente en la cima, pero muy cerca de ella, y que debe mantener esta posición. De hecho, desde 1992 o 1994, dependiendo de dónde se sitúe el inicio de la doctrina Wolfowitz, porque hubo diferentes, variantes y evoluciones de esta doctrina, en cualquier caso, desde principios de los años 90, Estados Unidos siempre ha mantenido esta idea de que debe ser el gobernante del mundo, y eso se aplica al comercio, a la economía, a lo que sea. El problema es que ahora, como nunca ha cuestionado la legitimidad de este liderazgo, que es más que liderazgo, es hegemonía, nunca ha cuestionado esta legitimidad. Question this legitimacy. Now it finds itself trapped into Ahora se encuentra atrapado en una mentalidad que ya no está adaptada a la realidad sobre el terreno, porque China se ha desarrollado de forma exponencial de repente, no solo en términos de producción industrial y la cantidad de contenedores que envían y cosas por el estilo. No, también es cualitativo. Hoy en día, China es el país que produce más patentes en el mundo. Verás, y producen y forman a más académicos y graduados en STEM que cualquier otro país. Lo que significa que China ha evolucionado no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Están preparados, han comprendido que pueden tener una gran influencia en el mundo.
Y toda la iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, es un intento de aprovechar su enorme capacidad para crear nuevos mercados y, en consecuencia, reducir la influencia de Occidente. by way of consequence, to reduce the influence of the West. But I'm not sure the idea at the beginning was to reduce the influence. Pero no estoy seguro de que la idea al principio fuera reducir la influencia de Occidente. Esto es simplemente el resultado de una política comercial muy agresiva, o diría yo, una estrategia comercial, porque por supuesto tienen enormes capacidades en términos de producción, pero por lo tanto también necesitan un mercado enorme. Verás, porque el mercado occidental no es suficiente para ellos. Esa es la lógica de toda la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y también entendieron que sus capacidades, su mercado, debían desarrollarse no solo cuantitativamente enviando productos, sino también cualitativamente, en el sentido de que también debían desarrollar infraestructuras para permitir el comercio. Y lo he dicho muchas veces, viví 2 años en Sudán y 2 años en Kenia. Y esos 2 países, cuando estuve allí, tenían la presencia más fuerte de China en África en ese momento. Presence of China in Africa at that time. And they constructed infrastructure. They had Y construyeron infraestructuras. Tuvieron grandes proyectos de infraestructuras, pero nunca intentaron influir en la política local, ni nada por el estilo. Nunca intentaron interferir en la política local ni con individuos. No he visto, quizá haya ocurrido, pero no lo he visto, problemas de corrupción ni cosas por el estilo. Intentaron hacer lo que se les había encomendado de la manera más directa posible, hacer lo que tenían que hacer y marcharse. En Sudán, lograron construir una de las grandes presas en el río Nilo, una de las más grandes del mundo, por cierto. Después de hacer eso, simplemente se marcharon, punto. No siguen permaneciendo en el país intentando influir en la forma de pensar. No, simplemente se marcharon. Se les encomendó el trabajo, hicieron el trabajo, se marcharon. They were mandated for the job. They did the job. They left. And that's what Sudan for that is probably. Y por eso Sudán probablemente no sea el mejor ejemplo, en el sentido de que los chinos se fueron y entonces todo el país empezó a desestabilizarse. Y ahora tenemos la situación que tenemos. Pero cuando los chinos estaban allí, todo era mucho más estable que hoy en día. En cualquier caso, en Kenia ocurre lo mismo. Los chinos hicieron mucho trabajo en infraestructuras y luego se marcharon. Y eso significa que para el gobierno local, China no es una carga. ¿Ves? Es un valor añadido. Vienen, hacen lo que tienen que hacer, como carreteras, puertos, infraestructuras, trenes, ferrocarriles y cosas así, que solo pueden mejorar la situación en el país. We can just only improve the situation in the country. As a result, of course, then when Como resultado, por supuesto, cuando tienes relaciones comerciales, tienes las carreteras para transportar los productos que has comprado y todo eso. Así que esta es una especie de situación en la que todos ganan, que los chinos han desarrollado, algo que Occidente nunca ha hecho. Quiero decir, nunca. Al principio de su presencia, pero eso aún era bajo dominio colonial, los países occidentales intentaron mejorar la infraestructura, especialmente en África. Todavía se ven algunos vestigios de eso, pero luego lograron mantener una presencia en muchos países, en el caso de Francia, por ejemplo. Incluso si el país seguía siendo independiente, Francia consiguió mantener una presencia esencialmente política en el país. political essentially in the country, but they never managed to maintain the infrastructure or to Pero nunca lograron mantener la infraestructura ni desarrollarla para mejorar el marco del comercio. Nunca lo hicieron. Los chinos han empezado con eso porque entendieron que el comercio debe tener una base sólida para funcionar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por lo tanto, tienes este mercado paralelo que está surgiendo bajo, no la palabra liderazgo, que no es exactamente la correcta, pero sí bajo la iniciativa de los chinos. Y todos se benefician de ello. Y esa es la razón por la que los BRICS, y no solo los BRICS, sino todos estos países del resto del mundo, como decimos, se están desarrollando muy rápidamente y tienden a mantener esos lazos con países que son fieles. countries that are faithful, because both the Russians Porque tanto los rusos como los chinos siempre han respetado sus compromisos. Verá, los occidentales estaban presentes solo por su propio beneficio,
no por el beneficio del país en cuestión, si se me permite decirlo así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener a esa gente allí? Ese fue el caso, por ejemplo, del uranio en Níger, especialmente en Níger. Pues bien, el pueblo nigerino se dio cuenta de que no estaba obteniendo ningún beneficio de eso. El precio del uranio se ha disparado en el mercado internacional, pero para ellos no hubo ningún beneficio adicional. Esa es una de las razones por las que el uranio en Níger fue explotado principalmente por empresas francesas. No es solo por eso. You had those I mean, it's not just because of that. Yeah, there are other factors that prompted the changes. Hay otros factores que impulsaron los cambios en Burkina Faso, Níger y Malí, que llevaron a las nuevas autoridades de estos países a expulsar a los franceses. También hay otros aspectos que no trataremos aquí. Pero el resultado es que ahora la gente se da cuenta de que tratar con China o Rusia es más beneficioso para ellos, porque los rusos o los chinos no intentan explotar esos países. El beneficio que obtiene Rusia de eso no es dinero, es influencia política, si se quiere. Esa es la cuestión. Y por lo tanto, tenemos otro tipo de relación que se establece allí, y eso configura este gran cambio que estamos presenciando hoy entre Occidente y el mundo. Coronel, lo que ha mencionado sobre la doctrina Wolfowitz es asombroso, porque en el siglo XVIII teníamos la doctrina Monroe, que decía que no debía haber influencia de ningún país extranjero en el hemisferio occidental para evitar que se socavara la dominación estadounidense en esa región. Pero de alguna manera, en mi opinión, la doctrina Wolfowitz es una extensión de la doctrina Monroe. No se trata solo del hemisferio occidental. No debe haber ninguna superpotencia regional, ni ningún actor regional influyente en regiones como África, Asia, etc. De algún modo, la mentalidad detrás de todas estas bases estadounidenses en diferentes regiones es socavar o reducir la influencia de las potencias regionales, o influir en la región de tal manera que ninguna potencia regional pueda dominar. ¿No cree que es el mismo tipo de mentalidad que viene del siglo XIX? Y que ahora, con la administración Trump, está ocurriendo lo mismo. No exactamente. La doctrina Monroe era esencialmente defensiva, porque hay que recordar que a finales del siglo XIX, las potencias dominantes eran los británicos y los franceses. De hecho, ellos, junto con los españoles, intentaron ganar influencia en el continente americano, especialmente con México, y llevaron a cabo varias operaciones militares contra Estados Unidos o su influencia. Por lo tanto, la doctrina Monroe probablemente era de naturaleza más defensiva y, en poststrategia, fue större situationen Europa y era sin muy perversos. Europeans have always played a very perverse role, and Y siempre intentaron, especialmente a finales del siglo XIX, expandir sus imperios. Era casi una competición entre ellos, especialmente entre los franceses y los británicos. Eso es totalmente cierto. Pero otros también lo intentaron, como Bélgica, por ejemplo. Ellos también intentaron tener un imperio, simplemente porque otros tenían un imperio. Entonces tú también necesitabas tener el tuyo propio. Así fue como Bélgica conquistó el Congo. Y esta no fue una situación muy feliz, un acontecimiento colonial, si puedo decirlo así, que no fue muy feliz. That was not very happy. In any case, the fact of the matter is, en cualquier caso, la realidad es que a finales del siglo XIX hubo en Europa una especie de frenesí por expandir territorios, y la doctrina Monroe surgió en ese momento. Por eso podemos comparar la doctrina Monroe con el comportamiento actual de los rusos cuando observan lo que ocurre en la frontera de Rusia, con los estados bálticos, con Polonia, también con Ucrania. Es una situación muy similar, en la que los europeos intentaban expandirse y ejercer su influencia a costa de otros. Y es en ese contexto en el que surgió la doctrina Monroe. Y por supuesto, todavía hay algunos vestigios de ella. Y uno de ellos fue, por supuesto, lo que ilustró la crisis cubana.
aunque la crisis de los misiles en Cuba fue en realidad el resultado del expansionismo estadounidense, porque los rusos o los soviéticos en ese momento intentaron colocar misiles en Cuba como respuesta a la iniciativa de Estados Unidos de desplegar misiles nucleares en la frontera sur de la Unión Soviética, en Turquía, en 1962. Perdón, Turquía entró en la OTAN en 1952, pero 10 años después, los estadounidenses intentaron desplegar esos misiles Júpiter, y eso provocó la reacción de los soviéticos. Por lo tanto, tuvimos la doctrina Monroe aplicada de nuevo como una medida defensiva. Pero los rusos nunca tuvieron, quiero decir, no se expresó de esa manera, pero tenían una mentalidad o forma de pensar similar, diciendo que podemos tener a nuestro enemigo cerca, y eso es inevitable en el continente europeo. Pero por supuesto, si desde atrás ciertos tipos de equipamiento, tenemos que detener eso. We have to stop that, and that's exactly the issue of the Jupiter. Y ese es exactamente el problema de los misiles Júpiter y la crisis de los misiles en Cuba. Y por supuesto, eso también fue lo que motivó el discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde se mostró extremadamente agresivo hacia Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos estaba negociando el despliegue de misiles en Polonia y Rumanía. Así que se empezó a implementar una especie de doctrina Monroe rusa, entre comillas. Still, el problema del arte es ligeramente diferente porque creo que es The problem of hegemony is slightly different because I think it came later. As I said, Monroe doctrine was defensive. Como he dicho, la doctrina Monroe era defensiva, pero el valor de su doctrina era mucho más agresivo, si se quiere, porque partía de la idea de que Estados Unidos era de hecho el país más fuerte del mundo y por lo tanto tenía que mantener esa posición de dominio para tener, es una especie de Pax Americana, si se quiere. Cuando hablamos de Pax Americana, es una referencia a la Pax Romana. Es exactamente lo que hicieron los romanos hace unos 2000 años. Tener este tipo de presencia hegemónica que dicta la paz, porque queremos tener la paz en nuestros propios términos. Esa es la idea. Podemos permitirnos definir la paz en nuestros términos. Eso es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos con esta doctrina Wolfowitz. El problema es que Wolfowitz escribió su doctrina a principios de los años 90. Y, por supuesto, China seguía siendo un país en desarrollo en esa época. Eso cambió radicalmente hace unos 20 años, cuando China emergió no solo como un productor barato de bienes, sino también como un país capaz de desarrollar nuevas tecnologías con su propia ingeniería e innovación. Hoy en día, China probablemente está más avanzada que cualquier país occidental. Pero esa evolución, que se aceleró exponencialmente en los últimos 20 años, no estaba presente al inicio de la doctrina Wolfowitz. El problema es que el liderazgo estadounidense no ha sido capaz de adaptarse a la nueva situación. Y entender que la mejor manera de tratar con superpotencias como China, superpotencias no solo en términos militares, sino también en términos económicos e industriales, es tener buenas relaciones. Y eso es exactamente lo que podríamos decir sobre Europa y Rusia. Y cuando hablamos de garantías de seguridad para Ucrania, es lo mismo. La seguridad se logra mejor cuando tienes buenas relaciones con tus vecinos. Esa es la mejor manera de garantizar tu seguridad. El problema es que consideramos que los chinos son malos porque hay una dictadura, porque tienen un solo partido, por esto y por lo otro, nadie quiere hablar con ellos. Y lo mismo ocurre con Rusia, porque Putin, bla, 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 y Putin esto y lo otro, que es un ogro, que es esto y aquello. Por lo tanto, toda esta narrativa impide cualquier movimiento político hacia el diálogo y una relación constructiva. Al contrario, quieren cortar todos los lazos porque consideran que esto es malo y cosas por el estilo. Y si escuchas a las personas que están a cargo de la política exterior en Europa, concretamente personas como Kaja Kallas y demás, pero también puedes recordar a Annalena Baerbock. Y si miras a los franceses, quiero decir, la política exterior es una prerrogativa del presidente.
Emmanuel Macron. Lo mismo ocurre con Keir Starmer en el Reino Unido. Esto significa que todas estas personas tienen una narrativa tan sesgada contra Rusia que resulta incluso inimaginable ver cómo podrían reconstruir una relación positiva y constructiva con Rusia. Este es el problema. Pero de hecho nuestra seguridad funcionaría mucho mejor. Y no hay ninguna razón ahora, por supuesto, especialmente en Europa, intentamos retratar a Rusia como un país territorialmente hambriento que quiere acumular territorios y expandirse y reconstruir el imperio zarista, la Unión Soviética o lo que se te ocurra. Sin embargo, no vemos nada de eso. Y de nuevo, por eso es importante entender las raíces del conflicto ucraniano, que no fue impulsado por la obtención de territorio, sino por la necesidad de resolver una situación de seguridad con la población, porque el acuerdo político, Minsk y demás, fracasó. ¿Y por qué fracasaron? Y porque Occidente quería que estos acuerdos fracasaran. ¿Lo ves? Así que de nuevo, habríamos aplicado o se habrían aplicado los acuerdos que hicimos. Habríamos cumplido las promesas de no expandir la OTAN como prometimos a los rusos a principios de los años 90. Si lo hubiéramos hecho, no habría ningún problema. Y aún podríamos tener energía barata y probablemente estaríamos en una mejor posición para competir con China, Estados Unidos y otros. Este tipo de comportamiento paranoico de Occidente hacia personas que realmente no les gustan y a quienes inmediatamente retratan como enemigos extremadamente agresivos, es un comportamiento que conduce a más problemas. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. No hay nadie en el liderazgo europeo actual, y eso también se aplica a Estados Unidos, aunque hay algunas personas retiradas como Ron Paul y otros que son más sensatas que el resto y que lo entienden. Pero quienes están al mando no son capaces de comprender el valor de mantener buenas relaciones, simplemente porque, como he dicho, lo repito y no dejaré de repetirlo, la seguridad se consigue mejor cuando tienes buenas relaciones con tus vecinos. Y eso es tan cierto a nivel privado como a nivel nacional. Cuando intentamos buscar razones para ser enemigos, verás, mencioné en tu canal hace un par de semanas el informe del jefe del Estado Mayor de Francia, o presidente del Estado Mayor Conjunto, la versión francesa, chef d'état-major des armées, que dijo que en 5 años Rusia será una amenaza para Francia. ¿De dónde sacas eso, ves? ¿Cómo puedes decir eso? Diría que proviene desde la doctrina Wolfowitz, porque parece que la única región que sigue bajo el dominio de la doctrina Wolfowitz y la hegemonía de Estados Unidos es Europa. Eso es totalmente cierto. No, tienes toda la razón. Pero, quiero decir, ¿ves la irracionalidad de eso en el sentido de que nadie puede predecirlo? No hay absolutamente ninguna señal, información, indicio o indicador fáctico que pueda decirte que dentro de 5 años Rusia quiera. ¿Por qué querrían eso? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Verás, si pueden permitirse hacer eso, todas estas preguntas nunca se plantean. Simplemente decimos, este es el enemigo y quiere hacer eso. Pero es completamente irracional. Y el problema aquí es que creamos una amenaza desde cero. Creamos esta amenaza desde la nada. No hay ningún indicio de ello. Pero el problema es que todas las políticas que estamos implementando y decidiendo hoy se basan en una amenaza artificial. ¿Y quién se va a beneficiar de eso, coronel? Creo que la pregunta más pequeña sería, ¿cuál es el objetivo principal de llegar tan lejos, siendo, diría yo, lo suficientemente ingenuo como para creer que Rusia te atacaría? ¿Y quién se va a beneficiar de este tipo de mentalidad? Nadie en Europa se beneficiaría de eso. Sí, absolutamente. Tienes razón. Tienes razón. Nadie puede beneficiarse de eso. Quiero decir, probablemente el complejo militar industrial y cosas por el estilo.
Probablemente. Ni siquiera estoy seguro. Pero como los europeos han prometido comprar sus armas a Estados Unidos, ni siquiera será el complejo militar industrial europeo quien se aproveche de esto. Pero tienes razón en hacer la pregunta. El problema es, ¿por qué el jefe del Estado Mayor francés diría algo así? Es cuando no tiene absolutamente nada que ganar a menos que sea corrupto, lo cual no voy a mencionar porque eso es totalmente especulativo. Pero en cualquier caso, ¿por qué estamos inventando tales amenazas? Inventing such threats. You see, this is totally contrary to Verás, all objectives. esto es totalmente contrario a nuestros propios objetivos, pero puedes ampliar el debate porque, y eso lo han planteado muchas veces otros, quiero decir, Durand y otros comentaristas que encuentras en la web. Pero ¿cómo es posible que personas como Keir Starmer, Emmanuel Macron y Freddie Schmidt, que están al mando de países en una situación económica miserable, en lugar de ocuparse de la situación en sus propios países, estén intentando resolver el problema de Ucrania? Y además, con soluciones pobres, por cierto, o ni siquiera viables o factibles. Así que vemos que estas personas ni siquiera están interesadas en desarrollar sus propios países, y ni siquiera está en el interés de Estados Unidos, porque con eso están antagonizando a Estados Unidos. Así que ves que este tipo de comportamiento irracional ha adquirido su propio impulso. Ni siquiera sabemos por qué es así. ¿Es porque no nos gusta Vladimir Putin? Bueno, de acuerdo, pero solo porque Vladimir Putin es quien es, y no te gusta. ¿Es eso una razón para sumir a toda Europa en el caos? Hay algo extremadamente extraño aquí. Y por eso creo que un francés, que fue primer ministro de Francia, se llamaba Rocard, solía decir, cuando tienes una situación así, nunca subestimes la estupidez. Nunca subestimes la estupidez. Y creo que esto es un poco lo que tenemos. Quiero decir, cuando vemos a toda esta gente, cuando hablan, cuando cambian de opinión cada día, e incluso dentro del mismo día, por cierto, tienen una especie de lógica muy extraña. And they have kind of very bizarre rationale. Kaja Kallas, who said that China and Russia... Kaja Kallas, quien dijo que China y Rusia no tuvieron influencia en la victoria contra Alemania o las dictaduras durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ignorancia flagrante, este tipo de mentalidad donde el prejuicio tiene más importancia que los hechos, es, en mi opinión, totalmente inexplicable. Tenemos personas que están psicológicamente perturbadas, ciertamente no están preparadas para las tareas que se supone deben cumplir, y ese es un poco el problema. Vemos que cuando miramos al resto del mundo, cuando observamos a los líderes de China, Rusia, India, Irán y otros, vemos mucha más madurez en la toma de decisiones. Vemos mucha más racionalidad en la forma en que toman decisiones. Vemos mucha más racionalidad cuando el problema es adaptarse a nuevas situaciones. The problem is to adjust to new situations. They are not bound to... No están atados por prejuicios ni por una forma de pensar o ideología unidireccional. Son capaces de comprender nuevas relaciones, de entender nuevas situaciones y de encontrar nuevas soluciones para nuevos problemas. Si hablamos de Europa, por ejemplo, las garantías de seguridad y Francia queriendo enviar tropas a Ucrania. De acuerdo, hablaron de esto en febrero de 2024, lo siento. Desde entonces, ni una sola coma del mensaje ha cambiado. Sigue siendo lo mismo, repetido una y otra vez. Y vimos exactamente lo mismo en París hace un par de días. El problema de implementar este tipo de solución, si se quiere, es la cuestión del respaldo de Estados Unidos. Y sabemos, desde febrero de 2024, incluso durante la administración Biden, que Estados Unidos no quiere proporcionar respaldo para esta solución. Estados Unidos no quiere enfrentarse directamente con Rusia. Punto. Esta siempre ha sido una política de Estados Unidos, y por buenas razones. Porque son dos potencias nucleares, así que no quieren verse envueltos en un conflicto que podría acabar derivando en una guerra nuclear. Y por eso evitarán esto a toda costa. Entonces, ¿por qué los líderes occidentales como Macron insisten una y otra vez con la misma propuesta? No han cambiado ni una coma.
Y eso muestra la diferencia en la forma de abordar el problema en el resto del mundo en comparación con Europa. En Europa, sigue siendo la misma narrativa que hemos tenido durante 3 años. Rusia se va a derrumbar, la economía es débil, el liderazgo es débil, la población es débil y todo es débil. The population is weak and everything is weak. They will lose on the ground and. Van a perder sobre el terreno. Y todo eso se ha demostrado falso, pero seguimos con la misma narrativa. Cuando miramos al resto del mundo, hay personas mucho más pragmáticas. Se adaptan a la situación. Estados Unidos se adapta. ¿Quiere sanciones? Vale, nosotros también aplicamos sanciones. Son mucho más flexibles. No son como los europeos que siempre tienen el mismo escenario y aplican repetitivamente siempre el mismo escenario, la misma lógica, la misma ilógica, si se quiere. Así que, de nuevo, estamos en una situación en la que cuestiono seriamente las capacidades psicológicas e intelectuales de los líderes europeos. Porque esto es casi aterrador, para ser sincero. No se ve absolutamente ninguna lógica. Absolutamente ninguna lógica. Absolutely no logic. Absolutely no logic. Antes de terminar, permítame poner un fragmento de Kaja Kallas y vamos a aprender de su sabiduría. Wisdom. Son muy buenos en tecnología, pero no son tan buenos en ciencias sociales. Mientras que, ya sabes, los rusos no son buenos en tecnología en absoluto, pero son súper buenos en ciencias sociales. Entonces, ¿qué están haciendo? Todos los actores que intentan debilitarnos, en realidad, están, ya sabes, encontrando los pequeños fuegos que existen en nuestra sociedad y echando leña a esos fuegos en ambos bandos. Así que de repente, cuestiones realmente menores se convierten en grandes, grandes incendios. Y todo el mundo se pregunta, ¿de dónde ha salido esto? En la era de las redes sociales, especialmente con la capacidad de atención que tiene la gente, es muy fácil encender a las personas para que estén en contra de algo, y esto es muy difícil. No tengo una fórmula para abordar esto y hacerlo todo bien, pero creo que requiere un esfuerzo de todos nosotros. Bueno, este es probablemente el mejor ejemplo de estupidez viviente. Es simplemente asombroso. En primer lugar, cuando hablas de tecnología, es muy interesante porque muy poca gente sabe que incluso durante la Guerra Fría, especialmente después, lo recuerdo porque, como has dicho, yo estaba en inteligencia en esa época, cuando se lanzó la Iniciativa de Defensa Estratégica por Ronald Reagan en 1982 o algo así, la SDI, o Star Wars como se la renombró, recuerdo que hubo mucho debate en los servicios de inteligencia sobre cómo esto podría convertirse en algo concreto. Y finalmente el proyecto fue abandonado porque faltaban muchas tecnologías. Pero curiosamente, muchas de las tecnologías que se necesitaban para implementar Star Wars, en realidad, sí existían, pero en la Unión Soviética. Es muy interesante. Solo unas pocas personas lo saben, pero los rusos habían desarrollado muchas tecnologías. Por cierto, las han desarrollado. Quiero decir, todos los problemas que vemos hoy en día con misiles hipersónicos y todo eso, esto no surge de la nada. Ya habían estudiado estos temas hace 40 años. Y todos los asuntos relacionados con los láseres, por ejemplo, láseres de alta potencia para destruir satélites o cosas así, esto es algo que ya tenían, no solo sobre el papel, sino en parte desarrollado. Probablemente no estaba maduro en ese sentido, pero tenían muchas tecnologías. Cuando se trata de tecnología de consumo, como ordenadores personales y todo eso, eran muy débiles. Esto es muy cierto. Pero cuando se trata de tecnología de muy alto nivel, como la creación de aleaciones específicas, por ejemplo, eran extremadamente avanzados. Y probablemente siguen estando mucho más avanzados que Occidente, incluso hoy en muchos casos. Recuerdo que tuvimos reuniones para debatir este tema y algunos decían, bueno, la tecnología que necesitaríamos está en la URSS. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se trata de que Rusia prenda fuego por todas partes, por supuesto, todo eso se basa en nuestra narrativa. El año pasado,
justo antes de los Juegos Olímpicos en París, hubo una especie de epidemia de chinchetas en los hoteles franceses. Por alguna razón, se informó de que los hoteles de París tenían un gran problema con las chinchetas. No sé si es cierto, pero los medios lo informaron. Y por supuesto, ¿qué dijo el gobierno? Es obvio, son los rusos. Los rusos vienen poniendo chinchetas en los hoteles franceses. Y ahora, vamos a tener justo ahora, esta semana. Hay muchas protestas anunciadas por... Rusia es, al mismo tiempo, coronel, perdone que le interrumpa, el problema así como la solución. Sí, exactamente. Así que ahora se han anunciado muchas protestas porque obviamente Francia no va bien y hay un problema con el presupuesto que nadie quiere aceptar y cosas así. En fin, se han anunciado algunas protestas, especialmente el 10 de septiembre, dentro de 2 días. Y por supuesto, ¿quién es responsable de eso? No por las malas políticas del gobierno. No. No tiene nada que ver con las malas políticas. Esto es culpa de los rusos, porque los rusos están dirigiendo esta oposición. Todo gira en torno a eso. Si vas a Alemania, quiero decir, yo voy de vez en cuando a Alemania y uso los ferrocarriles. I go from time to time in Germany and use the railways. The railways in Germany have become a joke, literally. Los ferrocarriles en Alemania se han convertido en un chiste, literalmente. Los alemanes hacen bromas sobre los ferrocarriles porque siempre llegan tarde. Siempre hay un problema. No funcionan. Se detienen en medio de la vía porque no funcionan. Hay incendios y cosas por el estilo. Quiero decir, es un desastre. Los ferrocarriles en Alemania se han convertido en un desastre. Antes eran los mejores de Europa. Hoy en día es un desastre. ¿Y cómo lo explican? Pues los rusos, obviamente. Los rusos están saboteando todo. Todo lo que no funciona en vez de intentar averiguar cuál es el problema, porque el problema está en Europa, en la forma en que gestionamos las cosas, en la forma en que las gestionamos mal. Pero no queremos eso. En su lugar, la mejor explicación es decir, son los rusos. Y eso es exactamente lo que dice ahora Kaja Kallas. Son rusos. Están poniendo a Kaja Kallas en todas partes. Ahora bien, ¿por qué harías eso? ¿Por qué los rusos gastarían dinero y tiempo en inutilizar trenes en Alemania, que por cierto ya de por sí no funcionan? Así que aquí hay un problema. Ocultamos todos los problemas detrás del relato. Y esto es exactamente lo que ocurre en Ucrania. De hecho, hemos hecho lo mismo en Ucrania. Nos escondemos detrás del relato. Ucrania va a ganar. Ucrania está ganando. Y seamos felices, estamos ganando. Esto es simplemente similazo. We are winning. This is wishful thinking, simply. The problem is when you have a train that... El problema es que cuando tienes un tren que se avería en algún lugar, bueno, es solo eso. La gente llegará tarde y ya está. En Ucrania la gente muere por eso. Y ese es el problema que tenemos aquí, porque todo lo que hacemos no se ve como resultado de nuestra mala gestión, no porque tengamos poca capacidad para anticipar problemas y cosas así. No es eso. Es porque los rusos están presentes y están saboteando cosas como esta. Como resultado, no tenemos la madurez necesaria para resolver nuestros propios problemas. Siempre intentamos resolver los problemas culpando a los rusos. Pero eso no resuelve el problema, solo lo esconde bajo la alfombra. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Exactamente. Muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Un gran placer. El placer es mío. Muchas gracias.